Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes para compartir la palabra de Dios. Es una bendición poder reunirnos y congregarnos a través de los medios electrónicos que en este siglo XXI nos conectan a todos de una manera maravillosa y sorprendente. Así que sean todos bienvenidos. Les invito a que hagamos una oración antes de recibir el mensaje de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque podemos predicar tu palabra con libertad, podemos compartir las buenas noticias del Evangelio, Señor, y extender el reino que te pertenece a ti, Señor, en toda la tierra. Te pedimos que tú nos hables, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nuestros oídos espirituales para comprender las verdades acerca de el cielo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, en un tema que se titula Un viaje al cielo. Esta es la primera parte de este tema titulado Un viaje al cielo. Y vamos a leer todo el capítulo 4, es un capítulo corto, en donde Juan describe cómo es el cielo, qué hay en el cielo y cómo ocurre el gobierno de Dios en las esferas celestiales. Vamos a leerlo, Apocalipsis 4, dice así. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Existe actualmente un interés, una fascinación, tanto en cristianos como en incrédulos también, con lo relacionado a la vida después de la vida. Así vemos como en revistas, en artículos del periódico,
en programas de radio y de televisión se anuncian programas que tratan de explicar lo que va a ocurrir después de la muerte del ser humano. Un buen ejemplo de ello es el reciente libro Life After Death, The Evidence, del autor Dinesh D'Souza, La vida después de la muerte y sus evidencias. En este libro, el autor Dinesh D'Souza presenta muchos casos de personas que estuvieron muertas durante unos segundos o unos minutos, que murieron en algún accidente, un paro cardíaco o cualquier padecimiento, ¿verdad?, que los llevó a la muerte, y en la sala de operaciones los médicos los resucitaron. Y después de la resurrección que ellos tuvieron, ellos dan testimonio que en el momento de su muerte se salieron de su cuerpo, y solamente hay dos clases de testimonios. Algunos, ¿verdad?, después de la muerte sentían que iban hacia la presencia de Dios, y otros que iban hacia el centro de la tierra. Muchas personas que profesan ser cristianas también dicen haber visitado el cielo y regresado para contar sus experiencias. Hay varias películas y personas que afirman que han visitado el cielo o el infierno. Hay videos en las redes sociales. Recuerdo un video recientemente de un grupo de 7 jóvenes colombianos que afirmaron haber sido llevados personalmente al infierno y después al cielo en una visión. ¿Serán estos testimonios ciertos? ¿Por qué hay tanto interés en la humanidad por saber qué hay después de la muerte? Los seres humanos fuimos creados con un sentido de eternidad. Sabemos de forma instintiva que no es todo en esta vida y que después de la muerte hay vida o hay muerte eterna. Bueno, la mayoría de estos testimonios, ¿verdad?, deben ser puestos en duda, porque no tenemos ninguna confirmación de que estas personas realmente hayan ido al cielo o hayan ido al infierno, como los jóvenes colombianos que afirmaron estas cosas. A diferencia de estos inventos fantasiosos y extravagantes, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos afirma categóricamente que hubieron 2 personas en el tiempo del Nuevo Testamento que visitaron el cielo, que fueron llevados al cielo y de regreso a la tierra. Y la primera de estas 2 personas fue el apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 2 al 4, voy a leer en la versión Biblia de las Américas, dice así el apóstol Pablo, 2 Corintios 12, del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo. Aquí Pablo se está refiriendo a él mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no le es permitido expresar. El apóstol Pablo no entendió si fue en su cuerpo o si fue en su espíritu que fue llevado al cielo, pero él afirma en este pasaje que Dios le concedió visitar la eternidad, visitar el cielo, allá donde habita Dios. Y el apóstol Pablo no nos da ninguna descripción del cielo, simplemente nos dice que escuchó palabras inefables o inexplicables que al hombre no se le permite expresar. No hay ninguna explicación del cielo del apóstol Pablo, porque las cosas que él contempló, todas las cosas que él vio y las cosas que escuchó son completamente inexplicables, nos dice el apóstol Pablo. Pero hay otro hombre que también visitó el cielo, y este hombre fue el apóstol Juan. Juan tuvo el enorme privilegio de visitar el cielo, y a diferencia del apóstol Pablo,
A Juan sí se le permitió dar una descripción detallada y precisa de el cielo en el capítulo 4 y en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Es interesante que aunque en la Biblia se menciona el cielo en más de 500 ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no hay una descripción más completa, más detallada y más hermosa del cielo que la que nos da Juan aquí en el capítulo 4 y 5 del libro del Apocalipsis. Vamos pues a estudiar este precioso capítulo, versículo por versículo. Regresen por favor a Apocalipsis capítulo 4 y dice el apóstol Juan en el versículo 1. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Por favor, pongan atención en la expresión después de esto. Después de esto miré, dice el versículo 1. ¿A qué cosa se refiere Juan en el versículo 1? Se refiere a toda la visión anterior que tuvo de las 7 iglesias del Apocalipsis. Recordemos que el Señor Jesucristo le envía o inspira a Juan para que él escribiera estas 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, de Teatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. Y es interesante que cada una de estas 7 iglesias del Apocalipsis representa un periodo en el desarrollo del reino de Dios a lo largo de estos 21 siglos. Entonces, toda esa sección de las 7 cartas de las iglesias del Apocalipsis representan desde el Pentecostés, cuando se funda la iglesia cristiana, hasta las últimas 2 iglesias que son Filadelfia y la Odisea. Filadelfia representa la iglesia de los cristianos fieles de los últimos tiempos que están listos para irse con el Señor en el arrebatamiento. Y la Odisea representa a los cristianos apóstatas, aquellos cristianos falsos que estaban autoengañados y que se quedarán aquí en la tierra en el tiempo de la tribulación. Así que en Apocalipsis 4:1 Juan dice: después de esto, después de esta revelación de las 7 iglesias, miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Esta puerta abierta en el cielo es parecida a la puerta que vio el profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 1, verso 1, dice Ezequiel que los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. Y también esta puerta es como la que vio Esteban cuando lo estaban apedreando en Hechos 7:56, y Esteban se pone de rodillas y dice la Biblia que vio al Señor Jesús, y en ese momento Esteban fue apedreado hasta la muerte. Así que esta puerta celestial que ve el apóstol Juan es una puerta que está abierta, y en el idioma original, en griego, dice que esta puerta fue dejada abierta hasta la llegada de Juan. No es que Juan llegó al cielo y tuvo que esperar ahí un tiempo hasta que le abrieran la puerta, sino que Dios ya había preparado de antemano la llegada de Juan. La puerta ya se encontraba abierta con anticipación para que Juan pudiera acceder al cielo. Así es que de esta manera se le permite el acceso al apóstol Juan a la presencia de Dios, al tercer cielo, el lugar de la habitación de Dios. Debemos recordar que la Biblia nos enseña que hay o existen 3 cielos. El primer cielo corresponde a la atmósfera terrestre, con sus 5 capas que tiene esta atmósfera terrestre. La primera es la exósfera, hasta 17 kilómetros, la segunda la estratosfera, hasta 50 kilómetros, la tercera la mesósfera, donde se forman las tormentas y las nubes, hasta los 85 kilómetros, y las últimas capas son la mesósfera, la termósfera y la troposfera, que es la última de las capas, que puede llegar hasta los 10,000 kilómetros. Esta última capa de la atmósfera terrestre tiene una densidad muy baja, ¿verdad? Pero todavía ahí hay cierta gravedad. Es ahí donde orbitan los satélites
que se envían al espacio en la troposfera. Entonces, todas estas capas del planeta Tierra conforman el primer cielo. El segundo cielo está conformado de las capas que siguen después de la troposfera, que corresponden al espacio exterior. Es en el segundo cielo donde se encuentran los planetas, las estrellas, las novas, las supernovas, las galaxias, los agujeros negros y todos los cuerpos celestes del espacio exterior. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es un lugar muy especial donde habita Dios, donde está la presencia de Dios. Y fue ahí donde Juan llega con esta puerta que ya se encontraba abierta y dice en el versículo 1 que la primera voz que él escuchó allá en el cielo era una voz como de trompeta, hablando conmigo, dice el verso 1, y le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuál fue la voz que escuchó Juan aquí en Apocalipsis 4:1? Bueno, esta voz fue la voz del Señor Jesucristo. Juan llega al cielo, ve la puerta abierta, pasa del otro lado de la puerta y al primero que escucha es a su Salvador y a su Señor. Juan, recordemos que era el discípulo amado de Jesús. Él recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Jesús lo amaba profundamente. Era un jovencito cuando comenzó a seguir a Jesús. Estuvo ahí en la cruz, en el momento de la crucifixión. Es el apóstol del amor quien escribió las 3 cartas que llevan su nombre y el libro del Apocalipsis. Era una persona muy especial para Jesús, Juan, así que qué emoción tan grande debió haber sentido el apóstol Juan al llegar al cielo y escuchar esa voz de Jesucristo que aquí se nos describe como una voz de trompeta. ¿Cómo sabemos que esta voz era la voz del Señor Jesucristo? Vamos a leer Apocalipsis 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1, a partir del versículo 10. Dice así, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Sabemos que esta persona que tiene voz de trompeta en Apocalipsis 1 se identifica como el Alfa y la Omega. Sin lugar a dudas, es el Señor Jesucristo quien estaba en el cielo hablándole a Juan. Y aquí cabe hacer una pregunta muy interesante. ¿Por qué la voz del Señor Jesucristo, Juan la percibe como una voz de trompeta? ¿Qué significan las trompetas en el Antiguo Testamento? ¿Para qué se utilizaban las trompetas en el tiempo del Antiguo Pacto? Bueno, la respuesta es triple. Habían 3 situaciones en las que se utilizaban las trompetas. En primer lugar, para anunciar una convocatoria pública. En segundo lugar, para preparar un juicio. Y en tercer lugar, para producir reverencia y temor de Dios. Así que aquí la voz de Jesucristo es como una voz de trompeta, porque los juicios de Dios están a punto de caer sobre el planeta Tierra cuando Juan está llegando al cielo. De esta manera, el sonido de trompeta aquí, repito, se usa metafóricamente para destacar la autoridad de los juicios venideros que saldrán de la boca del Señor soberano, del Señor Jesucristo. Después de esta voz de trompeta, Juan alcanza a entender, a diferenciar algunas palabras del Señor Jesús. Él todavía se encuentra de alguna manera en la isla de Patmos y el Señor le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La palabra subir en el original griego, anabá, sugiere una acción urgente. En otras palabras, Jesús le está diciendo, Juan, me urge que subas, es un mandato urgente, necesito que estés aquí en el cielo porque yo te voy a mostrar
todos los acontecimientos que van a ocurrir después del desarrollo de la historia de la iglesia de las 7 cartas de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Así que a partir del capítulo 4, el libro del Apocalipsis describe el futuro de la humanidad desde el momento del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada en los cielos, se desencadenarán inmediatamente los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas del libro del Apocalipsis. Así que es muy interesante cómo Juan, ¿verdad?, de alguna manera es trasladado en espíritu. Su espíritu se sale de su cuerpo y llega a esta puerta, escucha la voz del Señor Jesucristo y comienza a ver lo que hay en el cielo. Vamos a desarrollar a continuación este tema en base a algunas preguntas que la Biblia misma nos irá contestando. Primera pregunta: ¿qué hay en el cielo? ¿Qué vio Juan a la hora que pasó por esta puerta? Vean por favor el versículo número 2, Apocalipsis 4:2. Dice Juan: y al instante, ipso facto, inmediatamente, yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Una mejor traducción de este versículo 2 sería: inmediatamente me hallé yo mismo en el Espíritu. Juan se sale de su cuerpo, su espíritu se sale de su cuerpo se queda ahí en la isla de Patmos, donde él se encontraba, ¿verdad? Porque estaba atrapado, encadenado ahí por Roma, y su espíritu sale de su cuerpo y llega a el cielo. Aquí la palabra espíritu en el versículo 2 no se refiere al Espíritu Santo, sino que se refiere al espíritu de Juan. Él se encontró en su propio espíritu y lo primero que vio Juan en esta dimensión, ¿verdad?, celestial, infinita y maravillosa de Dios fue un trono establecido en el cielo. ¿Qué cosa hay en el cielo? Lo primero que vamos a encontrar cuando lleguemos al cielo, la parte central del cielo, la parte más importante del cielo, es precisamente este trono que está establecido ahí en el cielo. ¿Será este trono un trono literal construido con madera o con materiales conocidos? No, de ninguna manera, porque el cielo opera en una dimensión completamente distinta en la que nos encontramos nosotros. Entonces, el hecho de que en el cielo haya un trono se refiere precisamente al poder, al gobierno y a la autoridad soberana de Dios. Es un trono simbólico desde donde está gobernando Dios con su poder, con su autoridad y con su soberanía. Y es muy importante definir las funciones del trono de Dios en el cielo. Para ello les voy a pedir que vayamos por un momento a el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque este trono de Dios puede tener al menos 2 funciones principales en la Biblia. En Hebreos 4, versículo 15, se nos invita a que nos acerquemos al trono de Dios y se le llama el trono de su gracia. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde dice? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que este trono es un trono de gracia, es un trono de misericordia, donde tú y yo podemos acercarnos a través del milagro maravilloso de la oración y suplicar al Señor su misericordia y su gracia sobre nuestras vidas. Es un trono entonces de compasión, es un trono precioso de misericordia. Sin embargo, el trono que está viendo Juan en Apocalipsis capítulo 4
no es precisamente el trono de misericordia, sino que más bien es un trono de justicia, porque Dios está a punto de derramar sus juicios sobre la humanidad pecadora después del arrebatamiento de la iglesia en los capítulos 6 del Apocalipsis en adelante. Así que el trono de Dios puede ser un trono de misericordia, un trono de gracia, un trono de salvación y de compasión, pero también el trono de Dios es un trono de ira, es un trono de juicio, es un trono de justicia. El Salmo 9, versículos 7 y 8, dice así: los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La Biblia dice que Dios va a juzgar a todas las naciones del mundo con juicio y con rectitud. Y el juicio de Dios está ya muy cercano sobre este mundo. También en el Salmo 97, versículo 1 y 2, se nos recuerda acerca del trono del juicio de Dios. Salmo 97, versículo 1 y 2. Jehová reina, dice el salmista, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes de oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Así que el universo, hermanos, no está gobernado por la madre naturaleza, por la casualidad, ¿verdad? O por los azares del destino. Hay un Dios en el cielo que ha establecido leyes morales y leyes espirituales, y en base a esas leyes, el Dios Todopoderoso de la Biblia va a juzgar a este mundo. Hay muchas personas que desconocen a Dios, que no creen en estos juicios de Dios y llegan a negar incluso la existencia de Dios. Y a estas personas la Biblia les llama necios. En el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero la Biblia dice todo lo contrario: Dios existe, Dios es el creador de los cielos y la tierra, y Dios desde su trono en el cielo va a juzgar a todas las naciones de la tierra. Y esto para los cristianos es un aliciente, porque nos da confianza y seguridad en Dios. Nosotros, queridos hermanos, no debemos juzgar a nadie, ni debemos vengarnos de nadie, ni tomar ira, ni coraje, ni enojo contra absolutamente nadie. Nunca guardes rencor contra nadie. Si a ti te han traicionado, si te hirieron, si tu pareja te abandonó, se fue con otra mujer, se fue con otro hombre, te dejó con los niños, debes perdonarlo. Jesucristo dijo en el Sermón de la Montaña: perdonen a sus enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos. Así que tú no eres el juez de nadie, nunca busques venganza, nunca guardes rencor en tu corazón, nunca le desees mal a nadie. Y si tú tienes rencor en tu corazón, ira en tu corazón, estás enojado contra el gobierno, enojado contra alguien que te lastimó de tu pasado, yo te quiero animar en este momento a que tú perdones a esa persona, que ores por esa persona todos los días y le pidas al Señor que Él te conceda el milagro de perdonar a ese traidor, a esa persona que te hirió, a ese mentiroso, a ese hombre que te hizo tanto daño, ese jefe del trabajo que te humilló tanto. Dios desea que tú perdones, porque tú no eres el juez. El juez es Dios y Él juzgará a todas las naciones de esta tierra. En Romanos capítulo 12, versículo 19, la Biblia dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que Juan cruza por esta puerta, es llevado en el Espíritu al cielo, y allá al cruzar esa puerta lo primero que ve es ese trono de gobierno, de soberanía de Dios. Ciertamente es un trono de misericordia, pero para estas alturas del libro de Apocalipsis es un trono de juicio, un trono de ira y un trono de castigo para todos los incrédulos. Regresamos al libro de Apocalipsis capítulo 4 y vamos a contestar una segunda pregunta. ¿Quién se encontraba en este trono? Vean el versículo 2 al final, dice: y en el trono uno sentado. Versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe y de cornalina. Esta palabra sentado o sentarse proviene del griego kateimenos y describe una acción en progreso. Podría expresarse de la siguiente manera: en el trono vi uno que estaba en el acto mismo de sentarse. Así que quien estaba en ese trono estaba en el acto de sentarse, en la acción misma de sentarse, justo antes de juzgar al mundo entero. Aunque no se nos dice el nombre de quién estaba en el trono, nos resulta muy claro que en esta silla del trono, en este lugar donde el que se estaba sentando estaba en el acto mismo de sentarse, esa persona es sin duda alguna el Señor Jesucristo. ¿Por qué sabemos que es el Señor Jesucristo? Porque en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 22, el Señor Jesucristo dijo: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Así que este versículo es muy revelador, porque aquí Cristo nos dice que el juicio no lo ejecutará Dios, sino que será el Hijo, Jesucristo, el que juzgue a todas las naciones desde el trono. Así que esta visión del juicio de Dios es maravillosa, es muy reveladora y nos expresa que quien está sentado en esa silla es Dios mismo en la persona de Jesucristo. Hay otros profetas en el Antiguo Testamento que tuvieron visiones semejantes de alguien sentado en un trono para juzgar a las naciones. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo del 1 al 5, tuvo una visión del cielo y vio ahí a alguien sentado. Dice Isaías 6, versículo 1, que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así que aquí Isaías ve al Señor en ese trono alto y sublime, y lo ve rodeado de estos seres maravillosos, angelicales, llamados serafines, y estos seres maravillosos estaban volando alrededor del trono, ¿verdad? Tenían 6 alas, con 2 alas cubrían sus ojos para no ver al Señor por el temor reverente y santo que le tenían. Con 2 cubrían sus pies, expresando que estaban listos para servirle en lo que Él necesite, y con 2 están volando también, ofreciendo su adoración y su servicio a Dios. Así que estos son ejemplos de profetas que tuvieron visiones del trono que vio el apóstol Juan.
Muy bien, regresamos a Apocalipsis 4 y en el versículo 3 dice el apóstol Juan que el aspecto del que estaba sentado, del Señor Jesucristo, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así que Juan tiene esta visión del Hijo de Dios, de Jesucristo, sentado en su trono, y lo que él alcanza a percibir de Jesucristo es que su rostro era semejante a piedras de jaspe y de cornalina. Es muy interesante que en Apocalipsis 21, versículo 11, vuelve a aparecer una referencia al jaspe. Y esta piedra de jaspe en Apocalipsis 21, 11 se dice que era diáfana como el cristal, transparente. La palabra diáfano se refiere a una piedra preciosa que es transparente y que deja pasar la luz casi totalmente. Así que el hecho de que Juan vea a Cristo como una piedra de jaspe, totalmente diáfana y transparente, nos habla de la pureza, de la humildad, de la santidad del Señor Jesucristo manifestada de muchas formas. Como si hubiera un cristal, ¿verdad? Perfectamente limpio, transparente, diáfano, y si nosotros proyectamos una luz blanca de un lado del cristal, del otro lado se descompone en los 7 colores básicos que existen. Entonces, de esa misma manera, el Señor Jesucristo refleja de múltiples formas su amor y su gracia para toda la humanidad. Así que el que estaba sentado era semejante a esta piedra de jaspe y también de cornalina. La cornalina es un rubí rojo como la sangre y simboliza, por una parte, la belleza de la gloria de Dios, la belleza de la gloria de Dios, y también por otra parte, esta cornalina está simbolizando la ira de Dios que está a punto de ser derramada en los juicios que seguirán. También es muy interesante que la cornalina y el jaspe eran la primera y la última piedra en el pectoral del sumo sacerdote. En Éxodo capítulo 28, ustedes recordarán que el sumo sacerdote utilizaba un efod o un pectoral, y este pectoral tenía 3 filas de 4 piedritas en cada fila, sumando 12 piedritas en 3 filas. Y estas 12 piedritas representaban a las 12 tribus de Israel. ¿Ustedes saben cuál era la primera piedrita del pectoral? La cornalina. ¿Y cuál era la última piedrita del pectoral? El jaspe. Y este tiene un significado muy profundo en las Sagradas Escrituras, porque la primera piedra, la cornalina, representaba a Rubén, el primogénito. Rubén, el primogénito. Y la última piedrita de el jaspe representaba a Benjamín, de la descendencia de Israel. Así que esto nos habla de que la ira y el juicio de Dios no serían derramadas sobre la nación de Israel en el Antiguo Testamento, ni tampoco en el tiempo futuro de la tribulación, sino que la misericordia de Dios reinará sobre su ira. Las promesas de Dios reinarán sobre sus juicios y la fidelidad de Dios reinará sobre el castigo que Él dará a las naciones. Grande es hasta los cielos su fidelidad. Y también es interesante saber los significados del nombre de Rubén y de Benjamín. Rubén significa, miren, un hijo. Y Benjamín significa, hijo de mi mano derecha. Así que tanto la primera piedrecita, la cornalina, como la última piedrecita del jaspe, nos están describiendo de una forma maravillosa al Señor Jesucristo. Miren, aquí está Cristo, como si dijera esa piedrecita, nos estuviera hablando la cornalina. Aquí está Cristo en su encarnación. Y la última piedrecita, el jaspe, que corresponde a Benjamín, quiere decir hijo de mi mano derecha. Aquí está Cristo en su ascensión al cielo. Él está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Así que esta visión que tuvo Juan del trono de Dios
Es una visión maravillosa. Él ve al Hijo de Dios sentado en ese trono con estas dos piedras que lo exaltan, que lo manifiestan de forma extraordinaria. Y vamos a estudiar un tercer elemento del trono de Dios, una tercera pregunta. ¿Qué vio Juan alrededor del trono? ¿Qué había alrededor del trono? Dice el versículo 3 al final, que había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Así que alrededor de este trono de Dios, que es la parte central en el cielo, existe un arco iris. Y este arco iris está rodeando el trono. No es un arco iris como el que vemos cuando sale el sol después de un aguacero, sino que este arco iris que hay en el cielo es una especie de cúpula, de una semiesfera. Tampoco es un arco iris que tenga los colores que conocemos del arco iris, sino que este arco iris en el cielo es semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda es una piedra preciosa de color verde. Así que está el Señor Jesucristo en el trono y alrededor del trono, 360 grados alrededor, encontramos este preciosísimo arco iris. Y estas palabras nos llenan de aliento, nos llenan de esperanza, hermanos, porque en el momento que nosotros muramos, cuando el Señor nos lleve a su presencia y nos llame a cuentas, vamos a llegar allá al cielo y vamos a pasar por esa puerta igual que pasó Juan y vamos a ver al Hijo de Dios gobernando desde su trono y vamos a contemplar cuando levantemos nuestros ojos este arco iris maravilloso color esmeralda que rodea todo el trono de Dios. Ahora, el arco iris en la Biblia tiene una simbología que muchos de ustedes ya conocen, que aparece en el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 13 al 15. El arco iris fue la señal del pacto que hizo Dios con Noé. En Génesis 9, versículo 13, dice la Biblia: mi arco he puesto en las nubes, dice el Señor, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Así que vemos cómo Dios pactó con Noé y le dijo: Noé, ¿ves este arco en las nubes? Jamás voy a volver a destruir la tierra con agua. Este arco iris entonces que está en el cielo nos habla de la misericordia de Dios, nos habla de la fidelidad de Dios, nos habla de la gracia de Dios y de las promesas de Dios. Su misericordia está por encima de su ira, así como ese arco iris está por encima del trono. La fidelidad de Dios está por encima de su castigo y sus promesas están por encima de sus juicios. Qué precioso pensar en el día que lleguemos al cielo, hermanos. Qué maravilloso pensamiento saber que cuando salgamos de este cuerpo vamos a ser llevados por ángeles a la misma presencia de Dios y vamos a verlo gobernando desde su trono. Yo creo que ese va a ser uno de los días más felices de toda nuestra existencia. Vamos a terminar explicando el versículo 4 brevemente. Apocalipsis 4, versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Juan tiene esta visión, ve el trono, el arco iris de color esmeralda, y inmediatamente después voltea a su alrededor y se da cuenta que hay un círculo perfecto que está rodeando el trono, y que en ese círculo, así como si fuera un reloj, pero en vez de tener 12 horas, está dividido en 24 secciones, como en secciones de cada media hora, y entonces cada media hora está sentado
un ser enigmático. Juan le llama los 24 ancianos que se encontraban en los 24 tronos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y estos 24 ancianos han suscitado un debate muy interesante entre los teólogos para tratar de resolver la pregunta: ¿quiénes son estos 24 ancianos? Algunos teólogos piensan que son hombres redimidos, parte de la iglesia de Cristo. Otros teólogos piensan que son ángeles. Quienes piensan que son hombres se dividen en tres grupos. Hay teólogos que piensan que estos 24 ancianos representan a la iglesia, que son redimidos dentro de los líderes de la iglesia. Hay otros que piensan que representan a Israel, a cada una de las 12 tribus de Israel. Y hay otros que piensan que representan a ambos grupos, que 12 de los ancianos son representantes de la iglesia del Señor, que pudieran ser los 12 apóstoles, y los otros 12 lugares están asignados a los líderes de cada una de las 12 tribus de Israel, sumando 24 tronos. Sin embargo, hay otros teólogos que opinan que estos 24 ancianos son ángeles. Y estos teólogos se dividen en varios grupos también. Hay quienes creen que estos 24 ancianos representan o simbolizan a órdenes angelicales sacerdotales que pertenecían al Antiguo Testamento. Hay otros que creen que simbolizan a los fieles de todos los siglos, ¿sí? O sea que estos 24 ancianos están representando a los fieles, a los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento de todos los tiempos. Y hay quienes creen que estos 24 ancianos simbolizan a una clase especial de ángeles que son el consejo cósmico de Dios o el grupo de gobierno de Dios que junto con el Señor gobiernan todo el universo. En la siguiente conferencia, la segunda parte de este tema titulado Un viaje al cielo, vamos a intentar explicar y llegar al fondo de la pregunta: ¿quiénes son estos 24 ancianos? Así que no te lo pierdas. Y es importante que en este momento tú reflexiones acerca de la verdad del cielo. La Biblia nos habla que existe verdaderamente un lugar precioso llamado el cielo, a donde irán todos aquellos que han depositado su fe, su confianza y su esperanza en Jesucristo. Pero también la Biblia nos revela que hay un lugar llamado el infierno, que es un lugar de castigo eterno. Y ahí tendrán que ir todos aquellos que rechazaron a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. ¿Tú sabes a dónde irás después de tu muerte? Esta es una pregunta muy frecuente y muy común que hacemos todos de vez en cuando. ¿Qué va a pasar el día que yo muera? ¿A dónde voy a ir? Y la mayoría de las personas no saben a dónde van a ir. Si tú le preguntas a tus familiares y a tus amigos, ¿a dónde vas a ir tú después de la muerte? Muchos de ellos te van a decir, pues no sé. Yo trato de ser una buena persona, trato de portarme bien, de hacer buenas obras, y tal vez esas buenas obras me ganen favor para con Dios, y tal vez yo pueda ir al cielo con Dios, pero eso nadie lo puede saber. Esa es la respuesta común. Sin embargo, la Biblia enseña algo muy diferente. La Biblia enseña, queridos amigos, que la salvación que Dios ofrece no es por obras. No hay ninguna obra que tú puedas hacer para ganar el cielo, ni los favores de Dios. Ninguna de tus buenas obras, por más buena persona que seas, por más sincero que seas, por más bondadoso que seas, todo eso son como trapos de suciedad y trapos de inmundicia delante de Dios. Y ninguna de esas obras pueden ganarte tu acceso al cielo. El único que puede darte salvación para que tú puedas ir al cielo se llama Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre preciosa, Él pagó por todos tus pecados, por todos tus errores, por tus injusticias, y Él te ofrece hoy entrar a tu vida y entrar a tu corazón. ¿No quisieras en este momento
recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, miren lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que es de suma importancia que en este momento tú reflexiones y estés absolutamente seguro que tienes a Cristo en tu corazón, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Pero si tú no tienes al Hijo de Dios, tú no tienes la vida eterna. Si hay dudas en tu corazón, si tú no sabes a dónde vas a ir después de la muerte, tal vez hoy mismo, este mismo domingo, Dios te llame a cuentas. Y ahora por la noche, ¿verdad? O por la tarde, Dios te llame a través de un infarto, de una embolia, un atropellamiento, el coronavirus te infectó, duraste 15 días y te fuiste de este mundo. ¿Y a dónde va a ir tu alma? Tienes que hacerte estas preguntas y aceptar que la Biblia es la palabra de Dios y que existe, como ya lo mencioné, un cielo y un infierno. Si tú no estás seguro a dónde vas a ir, yo te quiero invitar en este momento que hagas una oración de fe, que tú te acerques a Dios de una manera sincera, que eches a un lado ya tus religiones, que renuncies ya a tus religiones. Las religiones son inventos de los hombres que a través de buenas obras quieren alcanzar el favor de Dios, y ninguna religión puede salvarte. No importa si tú eres católico, eres protestante, eres testigo de Jehová, tienes una denominación cristiana, bautista, metodista, presbiteriano, reformado. No importa la religión que tú tengas, ninguna religión te puede salvar. Todas las religiones conducen al infierno, porque el único que puede salvarte es el Hijo de Dios, Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que si tú no estás seguro a dónde iría tu alma si tú murieras en este momento, yo te invito, ahí desde tu hogar, desde tu casa, cierra tus ojos y te voy a dirigir en una oración de arrepentimiento y de fe para que recibas a Cristo como Señor y Salvador y puedas conocer a ese Dios vivo y verdadero que quiere llevarte un día con Él al cielo. Cierra tus ojos y dile estas palabras al Señor. Señor Jesucristo, en este momento yo reconozco que soy un pecador, que he vivido una vida que te ha ofendido, Señor. He vivido como yo he querido, Señor, alejado de ti. Te he insultado, Señor. Te he dado la espalda. He mentido, Señor. Te he traicionado, Señor. Pero en este momento te suplico que tengas misericordia de mí, Señor. Yo no quiero enfrentarme al trono de tu justicia y de tu ira, Señor. Yo quiero venir al trono de misericordia y de gracia. Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Lávame, Señor, en este momento de todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy las gracias porque sé que tú harás una obra maravillosa conmigo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te queremos pedir que nos pongas un comentario ahí en las redes sociales, que nos des tu nombre y de dónde nos estás escribiendo para poder orar por ti. Y te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, en todas las transmisiones de este ministerio precioso, Vida Nueva para el Mundo, en nuestra página de Facebook, Vida Nueva para el Mundo, también en nuestra página de YouTube y de Instagram. Estamos transmitiendo todos los días estudios bíblicos para jóvenes, para jovencitas, para varones y para toda la familia a través de la reunión dominical. Así que les damos gracias a todos los que nos han seguido y les pedimos que sigamos firmes, confiando y esperando en el Señor, porque el Señor Jesucristo viene muy pronto por su iglesia. Que Dios les bendiga y muchas gracias por haber escuchado esta conferencia.